Y los que nos quedamos, quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo. El capítulo 2, versículos del 13 al 23. Estamos en nuestra serie, el Evangelio del Rey, en el Evangelio de Mateo. Mateo escribe sobre el Rey Jesús. Su audiencia son los judíos y él quiere demostrarles que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Mesías. Así que, iglesia, estoy en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 23. Este es el mensaje número 4, esperanza en medio del llanto. Esperanza en medio del llanto. Cuando ya se habían ido, ¿quiénes se fueron? Los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Los sabios, ¿sí? Cuando ya se habían ido los sabios, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño, a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Oremos. Al abrir tu palabra, Señor, en este texto, rogamos nuevamente: abre nuestros ojos para mirar las maravillas que hay en tu ley, y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio. Y al creer en tu Evangelio, Señor, nuestras vidas puedan ser transformadas. Nuestra relación contigo, Señor, pueda ser más profunda. Y nuestra relación, Señor, con nuestro prójimo sea mejor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente ya te pasó, pero te aseguro que te va a pasar. Que cuando hay un problema en tu vida matrimonial, familiar, de trabajo, inmediatamente piensas que una situación, un cambio de circunstancias, un cambio de situación va a aligerar tu carga. Y cuando estoy hablando de que a lo mejor ya pasaste por esos momentos o vas a pasar, estoy hablando de cuestiones serias, de cuestiones que realmente traen dolor, que traen angustia y que traen llanto a tu vida. Y es bien sencillo pensar que si me divorcio las cosas van a cambiar, si me cambio de trabajo las cosas van a cambiar, si me mudo de ciudad las cosas van a cambiar. No puedes cambiar de niños, pero si pudieras, y si lo cambiara a los niños las cosas van a cambiar, ¿no? Piensas que un cambio de las circunstancias, un cambio de la situación te va a favorecer, te va a sostener en ese tiempo de angustia que estás pasando o en ese tiempo de llanto que estás pasando. En el centro de este pasaje
encontramos llanto. Encontramos llanto. Y es muy fácil entender de qué se trata este llanto, porque se trata del llanto de padres y madres a los cuales les han asesinado a sus hijos. Y vamos a llegar allá. Pero es muy entendible el llanto. Pero la pregunta es, ¿qué te puede sostener verdaderamente si un cambio de circunstancias, si un cambio de la situación realmente no puede sostener tu vida en esos momentos cuando tú estás verdaderamente en caos, llorando? ¿Qué es lo que lo puede hacer? ¿Qué realmente puede cambiar tu situación? Esto es lo que vamos a contestar en esta mañana. ¿Qué te sostiene en tiempos de llanto? Ustedes tienen sus bosquejos. 3 cosas. La primera de ellas es la soberanía de Dios. La segunda de ellas es el amor incesante de Dios. Y la tercera cosa es la identificación de Dios contigo. ¿Qué te puede sostener en los tiempos de llanto, en los tiempos de caos, en los tiempos de crisis? La soberanía de Dios, el amor incesante de Dios y la identificación de Dios contigo. Así que vayamos al punto número 1, la soberanía de Dios. Y lo que tenemos aquí es a un rey, Herodes. Fernando la semana pasada nos dijo acerca de cómo era este hombre, y realmente mandó a matar a sus esposas, mandó a matar a sus hijos, y había un dicho que es mejor ser un perro de Herodes que ser familiar de Herodes. Este hombre era terrible. Y lo que tenemos aquí es a un rey furioso y malvado que produce un gran caos, una gran crisis en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? En la crisis, lo que hay detrás de la crisis, hay una maldad, la maldad de Herodes. ¿Y qué fue lo que pasó? Se burlaron de Herodes. Los sabios, Herodes les había dicho, vayan, adoren, busquen al niño y cuando lo encuentren, por favor, vengan, díganme porque yo también lo quiero adorar, matar, ¿sí? Y Dios les dice a los magos, a los sabios, no regresen, váyanse por otro lado, no vean a Herodes. Entonces Herodes se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, de acuerdo con el tiempo que se había averiguado de los sabios. En estos momentos Jesucristo tiene entre 6 meses de nacido o 20 meses de nacido aproximadamente. Y de acuerdo a los eruditos, el número de niños que fueron asesinados en Belén, Belén era un pueblo pequeño, el número de niños asesinados posiblemente era entre 15 y 20 niños asesinados. Herodes quería cubrir todas sus bases, por lo tanto voy a matar a los niños varones recién nacidos hasta 2 años. Y esa es la razón por la cual se nos dice en el versículo 19, se le dice que a José tienes que huir de aquí. Tienes que huir de aquí porque Herodes viene a matar a el niño Jesús. Y después en el versículo 22, pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea. Entonces llega una crisis. Dios advierte de manera soberana para que Jesucristo, el Mesías, sea salvado. Y después de unos años, cuando están regresando a Israel nuevamente, José tiene temor porque está Arquelao, el hijo de Herodes, y no era mejor que su padre, y decide irse hasta Nazaret. Ahora, quiero por un momento que tratemos de ponernos en los zapatos de Herodes, en los zapatos de José, de María, de los padres que perdieron a sus hijos. Quiero por un momento que nos pongamos en sus zapatos. Hay una crisis que nadie se lo estaba esperando. ¿Y qué es lo que sucede? En primer lugar, dice que de noche tuvieron que huir. Y nuevamente, por favor, quiero que pienses en la edad de Jesucristo. ¿Cuántos años él tenía? Y las personas que están aquí y que tienen un niño pequeño, creo que el problema es este. Y que tienen un niño pequeño,
¿Saben lo difícil que es salir de casa con un niño pequeño? Y no se diga si tuvieras que salir apurado. Si viniste a la iglesia el día de hoy y tienes un niño pequeño, entonces tenías que armar la pañalera y saber que tiene suficientes pañales y leche, la fórmula, el juguete para el niño, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, lo que quiero que te imagines es cómo de repente en la noche te arrancan de tu ciudad, de tu comunidad. Tienes que huir por lo menos 120 kilómetros para llegar a Egipto. Ahora, alguno pudiera pensar, 120 kilómetros, por favor, en coche es 1 hora y un poquito más, ¿sí? Pero, por favor, no estamos hablando de que ellos tenían eso, ni tenían un carruaje, ni había Uber, ni había absolutamente nada. Tenías que salir huyendo con tu hijo. ¿Te puedes imaginar el miedo? ¿Te puedes imaginar la angustia? ¿Te puedes imaginar todo lo que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que caminar, lo que tuvieron que huir? Ahora, quiero que piensen, por favor, en los padres y en las mamás de Belén. Y nuevamente en el dolor tan profundo que de repente tocaran a su puerta, vieran que había un niño en este rango de edad y lo mataran posiblemente delante de ti. ¿Te puedes imaginar el dolor? ¿Te puedes imaginar la angustia? ¿Te puedes imaginar el sentimiento de peligro? Esto es lo que ellos estaban experimentando. Un caos profundo que les llevaba a un llanto profundo. Ahora, a lo mejor en el momento en que acabo de mencionar de que vamos a ponernos en los zapatos de José y de María y de los padres de Belén, posiblemente por el tiempo que estás viviendo en el cual todo está bien en tu vida, digas, me es difícil identificarme. Qué triste, ¿no? Pero posiblemente para algunos, por el momento en el cual estás viviendo, es bien fácil identificarte con el dolor, con la angustia, con las preguntas que experimentaron José y María y los padres y las madres en Belén. La pregunta es, ¿por qué José, María y Jesús tuvieron que exiliarse en Egipto y unos años después exiliarse en Nazaret? ¿Por qué? Y la respuesta inmediata es muy sencilla. Por la maldad de Herodes. Herodes está causando un tremendo mal al pueblo de Dios. Esa es la primera respuesta. Hay maldad y la maldad ha alcanzado a estas personas. Pero hay una respuesta mucho más profunda. Hay una respuesta todavía mucho más profunda, porque dijimos que hay una maldad detrás de la crisis, pero también tenemos a Dios detrás de la crisis. Vean por favor la segunda parte del versículo 15. Dice, de este modo advertidos salieron, ¿sí? José y María. Dice, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a llegar aquí. Pero lo que quiero que veas es lo siguiente. Hay una crisis y Dios dice, de esta manera se cumplió. ¿Qué fue lo que se cumplió? La crisis sucedió para que se cumpliera el propósito del plan redentor de Dios en la historia. Sí hay maldad. Es real, ha tocado la vida de estas personas. Estas personas están en medio de una crisis profunda, llanto profundo. Pero lo que no debemos de perder de vista, lo que nos va a sostener en esos momentos, es saber que en medio de todo esto hay un plan, un profundo plan de Dios. Lo mismo sucede con el versículo 23, cuando tienen que exiliarse en Nazaret, y dice el texto: y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, que lo llamarán Nazareno. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Esto sucedió para que se cumpliera el propósito del plan redentor de Dios. Entonces, lo primero que quiero decirte es que la crisis que estás pasando
No es simplemente un accidente. No es simplemente mala suerte. No es simplemente que eres víctima. La crisis que estás atravesando cae en la mano soberana de Dios. No estás tú solito. La crisis que estás atravesando, lo que te está provocando llanto, no es un accidente. No eres víctima del destino. Esto cae en las manos soberanas de Dios. Miren, es interesante lo que dice el Salmo 2, versículos 2 al 3. Los reyes de la tierra se rebelan contra Dios. Los gobernantes se confabulan contra Dios y contra su ungido, contra el Mesías, contra Cristo. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Y esta es la historia de la humanidad. Yo no quiero nada contigo. Y voy a hacer todo lo posible por alejarme de ti o por dañarte a ti y por dañar a los que son tuyos. Y la historia del pueblo de Dios está bañada en sangre y en lágrimas. Pero no termina aquí el Salmo 2. No termina aquí el Salmo 2. Versículo 4 dice, el Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En medio del caos que los hombres piensan que se pueden rebelar contra Dios, en medio del sufrimiento que están causando contra el pueblo de Dios, Dios dice que Jesucristo está en su trono. El Rey Jesús está en su trono, supervisando y dirigiendo la historia en el propósito y el plan de Dios, y eso incluye tu vida si eres su hijo. Así que la crisis que estás viviendo no es simplemente un accidente, no es simplemente mala suerte. Cae en las manos de un Dios soberano, en las manos de Jesucristo Rey, quien está dirigiendo la historia para que se cumplan los propósitos de Dios, y eso incluye tu vida. A lo mejor no lo entiendes, y esa es una buena pregunta. La pregunta ¿es razonable confiar en Dios cuando no entiendes lo que está haciendo? ¿Es razonable confiar en Dios cuando no entiendes lo que Él está haciendo? Hace algún tiempo compartí una parábola que escribió el filósofo de Oxford, Basil Mitchell. Y esta parábola se llama la parábola del líder de la resistencia. Imagina por un momento que eres francés y que estás en la Segunda Guerra Mundial y que te quieres unir a la resistencia. Tu país ha sido invadida por la Alemania nazi y te quieres unir a la resistencia. Bueno, una noche en el bar local, un desconocido se te acerca y se presenta como el líder de la resistencia local. Pasa la noche contigo y con tus otros amigos explicándote los requisitos generales de sus funciones, dándote la oportunidad de evaluar su fiabilidad y ofreciéndote la posibilidad de no ir más allá. Pero si te quieres unir a mí, si te quieres unir a la resistencia, él da una advertencia severa. Si nos unimos, nuestra vida estará en peligro. Será el único encuentro cara a cara que tendremos con el líder de la resistencia. Y después de esto recibiremos órdenes y tendremos que cumplirlas sin cuestionarlas. A menudo completamente a oscuras en cuanto a por qué se está haciendo lo que se está haciendo, cuáles son las motivaciones de las operaciones, y siempre con el aterrador temor de que nuestra confianza pueda ser traicionada. ¿Es razonable esa confianza? A veces lo que hace el líder de la resistencia es obvio. Está ayudando a los miembros de la resistencia y tú dices, gracias a Dios que está de nuestro lado. Pero muchas veces lo que hace el líder de la resistencia no es tan obvio. Lo ves vestido con el uniforme de la Gestapo y sin que tú
y sin que tú lo sepas, de repente escuchas que ha arrestado a otros miembros de la resistencia y sin que tú lo sepas, los libera para ayudarlos a escapar de los nazis. Pero siempre debes de confiar y seguir las órdenes sin cuestionarlas, a pesar de todas las apariencias, pase lo que pase. El líder de la resistencia sabe más, te dices. Solo después de la guerra se revelarán los secretos, se revelarán los códigos, se reivindicará a los verdaderos camaradas, se expondrá a los traidores y se dará sentido a las explicaciones que no entendiste. El escritor Os Guinness, comentando acerca de esta parábola, la parábola del líder de la resistencia, dice lo siguiente: el mal no es un problema porque Dios sea demasiado pequeño, haciendo lo mejor que puede, sino porque Dios es tan grande que no se puede esperar que sepamos lo que está haciendo. Así que estás en medio de una crisis, estás en medio de un caos, no sabes qué es lo que está pasando, no sabes qué es lo que va a venir, pero se te llama a confiar en Dios. La pregunta ¿es confiable Dios cuando no entiendo lo que está haciendo? Cuando lo único que puedo ver es el mal. El mal no es un problema porque Dios sea demasiado pequeño y a ver qué puede hacer, sino porque Dios es tan grande que no se puede esperar que sepas lo que está haciendo. Y a lo único que se te llama es a confiar. Les pregunto, en la crisis que estás atravesando, en las crisis que has atravesado, en las crisis que vas a atravesar y no sabes lo que Dios está haciendo, ¿puedes confiar en Él? ¿Puedes confiar en Él? ¿Qué te va a sostener en los momentos de llanto, en los momentos de crisis? Número 1, saber que Dios es soberano sobre el mal. Él es soberano sobre el mal. Número 2, ¿qué es lo que te va a sostener en los momentos de llanto, de crisis, de caos en tu vida? No tan solo que Dios es soberano sobre el mal, sino el amor incesante de Dios. El amor incesante de Dios. En medio de esta tragedia provocada por Herodes, 2 profecías del Antiguo Testamento son citadas. 3, de hecho 3, pero en este punto vamos a ver solamente 2. 2 profecías son citadas. La primera de ellas nos va a hablar de la expresión del amor de Dios. El versículo 15 dice: de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamó a mi hijo. ¿Tienes ahí tu Biblia? ¿Tienes ahí el versículo 15? ¿Ves que al final hay una letrita bien chiquita? ¿Lo puedes ver? Y después ve hasta abajo de esa página en tu Biblia y busca esa letrita. Y esa letrita te va a decir Oseas, capítulo 11, versículo 1. ¿Ok? Y yo les comenté hace dos mensajes que Mateo va a estar utilizando esto para que se cumpliera lo dicho, ¿Por qué? Porque Mateo está presentando a una audiencia de judíos: Jesucristo es el Mesías, y vean sus credenciales. Entonces él está diciendo que esta profecía se cumplió. Ahora, es muy importante, y lo dije también hace 2 semanas, que cuando se cita una profecía, tenemos que ver el contexto en el cual se dio la profecía, porque el contexto nos da significado. Y el contexto de estas 2 profecías, hay un mensaje muy profundo con respecto del amor incesante, inquebrantable de Dios. Entonces la profecía es Oseas 11:1, que dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué aparece aquí Egipto? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la vida de Jesús? Él está huyendo a Egipto. ¿Quién es el niño en Oseas? Es Israel. Entonces tenemos que regresar al libro de Éxodo y los primeros capítulos para hacer la conexión, para hacer el clic. ¿Qué es lo que está pasando? Faraón decide hacer un
una matanza de niños varones judíos. Eso es lo que él decide. ¿Qué es lo que decide Herodes? Hacer una matanza de los niños varones nacidos en Belén. Y de repente haces el clic. ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesús? Huir a Egipto. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en el libro de Éxodo? Sacar a su pueblo de Egipto. Y entonces hacemos la conexión y empezamos a pensar que Jesucristo es el verdadero Israel. Ahora, ¿de qué se trata Oseas? ¿Qué continúa después de Oseas 11:1? Y lo que continúa después de Oseas 11:1 es que Dios le dice a su pueblo que ha sido infiel, que lo han engañado y que Él los sigue amando. De hecho, si conoces la historia de Oseas, Dios llama a Oseas y le dice: quiero que te vayas a casar con una mujer que se llama Gomer. Y esta mujer le pone los cuernos y se los vuelve a poner y se los vuelve a poner. Es infiel, se va a la prostitución. Y después Dios le dice a Oseas que vaya a buscar a su esposa, que había sido vendida, y él la tiene que rescatar, él la tiene que comprar, él la tiene que amar a pesar de su infidelidad, a pesar de su prostitución. Dios le dice que la ame, que la rescate, que la vuelva a poner en una situación de honra. Y lo que vemos aquí en la historia de Oseas es el amor de un esposo por su esposa infiel. Es una metáfora del amor incondicional e incesante de Dios por su pueblo. Si yo rescaté de Egipto a mi pueblo, un pueblo que me ha sido infiel, pero lo amo y lo voy a rescatar. Y Jesucristo es el verdadero Israel, porque Él no pecó contra Dios, nosotros sí. Y sin embargo Dios nos sigue amando. ¿Qué es lo que te va a sostener durante los tiempos de crisis y de llanto? El saber que a pesar de eso Dios te sigue amando. Porque es muy probable que la crisis que estás sufriendo, vivimos en un mundo caído, posiblemente hay gente que pecó contra ti, posiblemente tú mismo te metiste en este lío, o es una combinación de todas las cosas. Pero Dios dice que a pesar de tu infidelidad, Él te sigue amando. ¿Cómo luce este amor? La segunda profecía nos dice, versículo 18: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Si ustedes ve a ese versículo, ve por favor la letra que hay ahí y después te bajas en la página y vas a encontrar que es Jeremías capítulo 31, el versículo 15. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es Raquel? Bueno, Raquel es la esposa ¿de quién? De Jacob, y es una de las madres de Israel. Raquel fue la mamá de José y de Benjamín, y de una manera simbólica ella es la madre de Israel. ¿Y por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Porque el pueblo de Dios ha sido llevado al exilio en una situación horrenda. Hubo matanza, hubo masacre, y el pueblo de Dios ha sido llevado a exilio. Y es como Raquel llorando porque ya no tengo hijos. Han sido llevados al exilio. Y el cumplimiento de esto es lo que pasó en Belén. Estos niños que han sido asesinados. Ahora, Jeremías capítulo 31. 2 versículos después, versículo 15 es triste, es de mucho dolor, pero 2 versículos después encontramos esperanza. Dice: se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Hay una crisis, hay una tragedia,
hay llanto, pero inmediatamente Dios dice, hay esperanza. Tus hijos van a volver. Y pasó. El pueblo de Israel regresó del exilio. Pero apunta más a Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final de Jeremías capítulo 31, Dios habla acerca del nuevo pacto que Él hace con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el versículo 34, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo luce el incesante amor de Dios por ti? Tienes que ver la cruz. Tienes que ver la cruz. Tú y yo no buscábamos a Dios. Tú y yo hemos sido infieles. Y sin embargo, Dios en Cristo va a la cruz para pagar por tus pecados. Es la mayor muestra de su amor. Ahora, cuando realmente pasas por una crisis, y realmente pasas por una crisis, las crisis a veces hacen que tengamos duda del amor de Dios. Eso hacen. ¿Dónde estás? ¿Por qué murió? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me han engañado? ¿Por qué? Y empiezas a cuestionarte el amor de Dios. Déjenme citarles 2 versículos más para que tengamos una visión más amplia de cómo es el incesante, inquebrantable amor de Dios por ti y por mí, a pesar de nuestras infidelidades. Vean por favor Deuteronomio 32, versículos 9 al 10. Dice, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Cuál es la imagen? La imagen es la de un niño abandonado, al cual Dios pasa y Dios lo toma y Dios dice, eres mío y te voy a cuidar como a la niña de mis ojos. Esta es una imagen increíble del amor de Dios. Y otro versículo, Ezequiel capítulo 16 versículo 8. Sería muy interesante que leyeras todo el capítulo por la imagen que presenta, pero dice, tiempo después pasé de nuevo a ti y te miré. Está hablando acerca de Israel y lo pone como una mujer abandonada. ¿Sí? Y dice, estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor omnipotente. Dios hablando acerca de su amor apasionado por nosotros, a pesar de que nosotros no éramos merecedores de eso. ¿Cómo luce el amor de Dios? John Vanier es un líder cristiano canadiense de la parte francesa de Canadá, que fundó comunidades que se llaman Le Arche en todo el mundo para personas con discapacidades graves. Y él cuenta una historia de una mujer llamada Françoise de 76 años. A la que todo el mundo la conocía como Mami, que significa abuelita en francés. Françoise tenía graves discapacidades mentales y físicas. Era ciega, postrada en cama e incontinente. No podía alimentarse ni vestirse sola. No podía comunicarse mediante palabras y sin embargo todo el personal de esta comunidad siguió las palabras de las Escrituras y mostró un amor cristiano por Mami. Y Mami, en esta situación, les sonreía al ser atendida, al ser el recipiente del amor de estas personas. Pero un día, una mujer fue a visitar al director de esa misma comunidad y mientras observaba cómo Françoise luchaba por la vida, débil, ciega, sin voz, sin poder alimentarse ni vestirse, le preguntó al director, sin darle importancia, ¿qué sentido tiene mantener con vida a Françoise? Y el director la miró
Y le dijo, bueno, señora, es que la amo. Es que la amo. Esta mujer de 76 años, ciega, incontinente, sin poder vestirse, sin poder alimentarse, es una imagen precisa de nuestra condición espiritual en la cual Dios nos alcanzó. No había absolutamente nada agradable, nada bello, nada que le motivara a Dios a hacerlo. Simplemente Dios dijo, te amo. Simplemente Dios dijo, te amo. Simplemente. Esa es una muestra del amor de Dios. Dios nos ama en medio de nuestro pecado y quebranto, porque Dios ama a cada uno de sus hijos. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la evidencia de este amor? ¿Cuál es la evidencia de este amor? Bueno, Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 7, dice lo siguiente. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Lo primero que tenemos que decir de este pasaje es que la palabra disciplina tiene una connotación negativa en nuestro contexto. Pensamos que disciplina es castigo. Y entonces cuando estamos en medio de una crisis y que a veces podemos pensar que Dios no nos ama, podemos pensar por el otro lado que Dios nos está castigando. Pero la palabra disciplina en su original no es castigo, es entrenamiento. Es entrenamiento. Y lo que Dios está haciendo en tus momentos de crisis, manifestando su amor por ti, es entrenarte para que te parezcas cada vez más y más a la persona de Jesús. Dios no te alcanza y te dice, nos vemos en el cielo, no importa cómo llegues. No, Dios te alcanza y Él dice, lo que el pecado ha dañado, lo que el pecado está dañando, yo quiero transformarlo. Y vamos a entrar entonces en la escuela de la disciplina, de la transformación de Dios. Y la imagen que tenemos en las Escrituras con respecto a esto es el alfarero, que toma la arcilla en sus manos y que la empieza a moldear y que la oprime y que de repente dice, no, otra vez. Y ahí está la arcilla en las manos del alfarero, pero con un propósito. Y es con el propósito de que al final lo que salga sea completamente bello. Tu crisis es la herramienta que Dios está utilizando para forjar el carácter de Cristo en tu vida, para que tú puedas crecer en santidad y puedas ser transformado. ¿Qué puede sostenerte en los momentos de crisis, en los momentos de caos, en los momentos de llano? Número 1 es la soberanía de Dios. Pero número 2 es el amor incesante de Dios. Y estas cosas van juntas. Porque a veces pareciera que la soberanía de Dios es fría. Pero la soberanía de Dios nunca es fría. Está su amor por ti, transformándote, entrenándote. Tu crisis no es una señal de que Dios te ha abandonado, de que Dios está desilusionado de ti. No, todo lo contrario, es una señal de su amor incesante e inquebrantable por ti en Cristo. Pero todavía hay un más: su soberanía, su amor, y número 3, su identificación contigo. Su identificación contigo. La última profecía que se menciona aquí está un poco rara, ¿sí? Versículo 23 dice: y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamará Nazareno. ¿Cuál es el problema? Que no aparece este texto no aparece en ningún texto en el Antiguo Testamento.
O sea, esto que dice para que se cumpliera, y así como les dije, busquen ahí y vean. No hay un texto en las Escrituras que diga eso. Lo llamarán nazareno. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿por qué Mateo dice eso? Es un problema. Las primeras dos, inmediatamente la cita, Oseas, Jeremías. Pero aquí no aparece la cita. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto para resolver esto es que necesitamos entender lo que significa Nazaret o Nazareno. ¿Recuerdan ustedes cuando Natanael le dijeron, Felipe le dijo, oye, hemos encontrado al Mesías? ¿En serio? Oye, ¿y de qué ciudad es? De Nazaret. Uch. O sea, ¿recuerdan lo que dijo Natanael? De Nazaret puede venir algo bueno. Nazaret no tenía una buena fama, todo lo contrario. Todo lo contrario. No, la verdad es que no sé a qué pudiéramos equipararlo aquí en México y no quiero dañar, herir sus susceptibilidades. Pero el punto es Nazaret no tenía una buena reputación. Y recuerden por favor que en Hechos, uno de los primeros nombres que se les puso a los cristianos fue nazarenos. Y no era un cumplido, era para ofenderte. Es como si a un palestino el día de hoy le dijeras, te comportas como un judío. ¿Cómo crees que lo va a tomar? Es como a un judío si el día de hoy le dijeras, te comportas como un palestino. Es una expresión de odio, es una expresión de desprecio. Y lo que está haciendo aquí el evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, es traer todas las profecías y las palabras que hablan acerca que el Mesías va a ser despreciado. A Jesucristo no se le conoce como Jesucristo de Belén. Belén. Ahí nació el rey David, majestad, realeza. A Jesucristo se le conoció como Jesús de Nazaret. Apesta esa ciudad. ¿Sí? ¿Quién es este Jesús? Entonces, lo que Mateo está haciendo es trayendo todo lo que los profetas han dicho acerca que el Mesías va a sufrir, que el Mesías va a ser menospreciado, que el Mesías va a ser rechazado. Y déjenme decirles algo, ¿por qué? ¿Por qué el Mesías fue rechazado? ¿Con quién se identificaba el Mesías que fue rechazado? ¿Con quién se identificaba? Jesucristo se identifica contigo en tres áreas. Y lo vemos en los evangelios. En primer lugar, en desnudez. En segundo lugar, en suciedad. Y en tercer lugar, en aislamiento. Vayamos al primero. Desnudez. Juan capítulo 8. Jesucristo está ahí con sus discípulos y de repente traen arrastrando a una mujer que ha sido cachada en el acto de adulterio. Y ellos le dicen, la ley nos dice que esta mujer debe de ser lapidada, la vamos a matar a pedradas. ¿Cómo estaba esta mujer? ¿Estaba desnuda? ¿Quién sabe? Si me desnuda no lo sé. Pero lo que yo sí te digo es que ella estaba en su momento más vulnerable. Ahí, ella sola con una turba de hombres queriendo matarla, completamente vulnerable. Y recuerdas la historia. Jesucristo les dice, enfrenta a la multitud y les dice, el que no tenga pecado en su vida, que agarre la primera piedra. Y uno a uno fueron saliendo hasta que se quedó Jesucristo solo con la mujer. Y Jesucristo le dice, ¿y dónde están tus acusadores? Ninguno de ellos está, Señor. Nadie te condenó, no, Señor, nadie me condenó. Y Jesucristo le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero Jesucristo se identifica con la vulnerabilidad de esta mujer. Lucas capítulo 17. En Lucas capítulo 17 encontramos la historia de Zaqueo. Lucas capítulo 19, perdón. Encontramos la historia de Zaqueo, ¿lo recuerdas? Jesucristo entra en la ciudad
y de repente ve a un hombre en un árbol y le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque voy a comer en tu casa el día de hoy. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, era el jefe de los publicanos, un cobrador de impuestos, alguien que le robaba a los judíos, le robaba a Roma, era corrupto, era mentiroso, era un engañador, se había enriquecido por la corrupción, era considerado sucio en la sociedad. Y de repente Jesucristo dice: Zaqueo, voy a entrar en tu casa, vamos a comer a tu casa. Ahora, para nosotros eso de comer en la casa de alguien posiblemente no nos cause problemas. El problema es que en ese tiempo, en la cultura, el comer con alguien significaba que te identificabas con esta persona, que aceptabas a esta persona. Y para los religiosos fue una locura. ¿Cómo Jesucristo hace eso? ¿Cómo se atreve a entrar en la casa de un corrupto, sucio, tramposo, pecador, publicano y aparte el jefe de todos? ¿Qué es lo que hace Jesús en la casa de Zaqueo? Disfruta de su compañía. Zaqueo se convierte. Zaqueo se convierte. Zaqueo es transformado en un encuentro con Jesús. Jesucristo se identifica con lo sucio. Y Jesucristo se identifica con las personas aisladas. Jesucristo sanó a una multitud de leprosos. Jesucristo se identifica con marginados. Y la pregunta es: ¿cómo Jesucristo sanó a algunos leprosos? Lo increíble es, la primera vez que yo leí ese texto, que entendía la cuestión de la lepra, estas personas no podían entrar a la comunidad. Estas personas estaban aisladas. Esas personas tenían que decir: leproso, estoy bajo maldición, etcétera, ¿sí? Estas personas eran marginadas. Y si tú lo tocabas, tú quedabas sucio, impuro ritualmente. Y lo que me encanta es cuando la Escritura dice que Jesucristo tocó a un leproso. Y posiblemente nadie había tocado a esa persona, posiblemente en años. Y sin embargo Jesucristo lo toca. Jesucristo se identifica con el marginado. Jesucristo se identifica con los que nadie quiere identificarse. ¿Qué es lo que pasa? Jesucristo tomó nuestra desnudez por causa de nuestro pecado y fue a la cruz y fue vulnerable y cargó con todos nuestros pecados. Jesucristo se identificó con lo sucio y lleva nuestra suciedad a la cruz. Jesucristo, el libro de Hebreos dice que fue crucificado fuera del campamento, aislado de alguna manera, para que nosotros pudiéramos formar parte de la familia de Dios. Jesús tomó tu desnudez para que tú fueras vestido con su rectitud. Jesús tomó tu suciedad para que tú fueras lavado y quedaras limpio. Jesús fue crucificado, aislado de la ciudad, para que tú fueras adoptado en la familia de Dios. Lee Strobel, escritor, reportero, creo que es pastor ahora. Lee Strobel cuenta una historia que pasó en Corea después de la guerra que hubo allá, después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que una mujer coreana tuvo una aventura con un soldado estadounidense y quedó embarazada. Él regresó a los Estados Unidos y ella nunca más lo volvió a ver. Dio a luz a una niña que se veía diferente a todos los niños coreanos. Por un lado era rubia y por el otro lado tenía el cabello rizado o chino, como decimos. En esa cultura, los niños de raza mixta eran condenados al rechazo por la comunidad. Y de hecho muchas mujeres mataban a sus hijos porque no querían que enfrentaran tal rechazo. Pero esta mujer no lo hizo. Trató de criar a su niña lo mejor que pudo. Durante 7 años trató de hacerlo
hasta que el rechazo fue demasiado. Ella hizo lo impensable, abandonó a su niña en la calle. Esta niña fue objeto de burla sin piedad por parte de la gente. La llamaban con la palabra más fea en el idioma coreano: eres un demonio extranjero. No tardó mucho en que esta niña sacara conclusiones sobre sí misma basándose en la forma en que la gente la trataba. Durante 2 años vivió en la calle hasta que finalmente llegó a un orfanato. Un día llegó la noticia de que una pareja de Estados Unidos iba a adoptar a un niño. Todos los niños del orfanato se emocionaron porque al menos un niño tendría esperanza, tendría una familia. Así que esta niña pasó el día limpiando a los niños, bañándolos, peinándolos y preguntándose cuál sería adoptado por la pareja estadounidense. Al día siguiente la pareja llegó y esto es lo que recordó la niña. Estas fueron sus palabras. Fue como si Goliat hubiera vuelto a la vida. Vi al hombre con sus enormes manos levantando a todos y cada uno de los bebés. Sabía que amaba a cada uno de ellos como si fueran suyos. Vi lágrimas corriendo por su rostro y supe que si hubieran podido, se los habrían llevado a todos a casa. Me vio con el rabillo del ojo. Ahora, déjenme decirles, yo tenía 9 años, pero ni siquiera pesaba 14 kilos. Era una criatura flacucha, tenía lombrices, tenía piojos en el pelo, tenía granos en mi cuerpo, cicatrices. No era un espectáculo agradable. Pero el hombre se me acercó y me empezó a hablar en inglés. Yo lo miré. Entonces tomó su enorme mano y la puso sobre mi cara. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo: quiero a esta niña. Esta niña es para mí. Y fue adoptada. Martín Lutero dice: Dios no recibe a nadie sino a los abandonados. No devuelve la salud a nadie sino a los enfermos. No da la vista a nadie sino a los ciegos. No da la vida a nadie sino a los muertos. No da la santidad a nadie sino a los pecadores. No tiene misericordia de nadie sino de los desdichados. Y no da la gracia a nadie sino a los que están en desgracia. ¿Qué es lo que te va a sostener en la crisis que tienes, en el caos que tienes, en la temporada de llanto que puedes estar experimentando? Vas a experimentar, número 1, la soberanía de Dios. La crisis que estás experimentando no es un accidente. Dios te tiene en la palma de su mano. Número 2, lo que te va a sostener es su incesante, inquebrantable amor por ti en Cristo. Él te está modelando. Y número 3, Él se identifica con tu vergüenza. Él se identifica con tu suciedad. Él se identifica con tu aislamiento. Él se identifica. Él lo puede entender. Y te va a sostener. Y te va a sostener. Y te va a sostener. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que eres Dios soberano, que no hay nada en nuestra vida, Señor, que no esté incluida en tu plan soberano de redención. No somos un accidente, no somos un apéndice en tu historia. Tú, Señor, de una manera muy consciente, estás al pendiente de nosotros en nuestros momentos de crisis y de caos y de llanto, sea que lo hayamos provocado nosotros, sea que lo haya provocado otra persona en nosotros, o sea consecuencia, Señor, natural de vivir en un mundo caído. Gracias, Señor, que tu amor incesante
por nosotros es tal que tú tomas estas situaciones para entrenarnos. Y las veces, Señor, en las cuales nosotros nos salimos de ese entrenamiento molestos, cansados, y que volvemos, Señor, a pecar contra ti, tú nos atraes nuevamente con cuerdas de amor, como dice tu palabra. Y gracias, Padre, que a través de Cristo tú te puedes identificar con nosotros en nuestra vergüenza, en nuestra desnudez, en nuestra suciedad y en nuestro aislamiento. Gracias, Señor, por sostenernos en nuestros momentos de llanto. En Jesucristo oramos. Amén.